Muy buena familia de Gym Owner. Bueno, estamos ya aquí en I Feel Good Castellón y ahora en este blog vamos a ver cuál es la metodología de trabajo. Que además es una metodología muy peculiar, muy diferente, muy adelantada a su época en su momento, y vamos a ver cuál es el sistema que utilizan, que tienen un montón de cosas súper interesantes que estoy seguro que os va a ayudar muchísimo a entender cómo se hacían las cosas hace unos años y cuál es el foco que tiene que tener un centro que se centra mucho en que el profesional esté liberado para dar el mejor servicio posible al cliente. Pero antes, si no me conocéis, mi nombre es Óscar Miguel de Growing Gym, soy el director académico en la Academia de Entrenadores Online y en este canal me dedico a analizar centros de entrenamiento por dentro, poner los patas arriba, sacar todos los aprendizajes y dártelos en formato vídeo para que tú también los puedas aplicar en tu centro de entrenamiento. Bueno, pues estamos aquí con Edu, vamos a empezar. Edu, gracias por abrirnos las puertas de nuevo para explicar la metodología del trabajo. Vamos a empezar con esta primera posta. Aquí ya nos habías comentado que utilizáis un sistema de tickets, ¿no?, para la hora de hacer el entreno, pero me gustaría entender que la gente vea cómo funciona. Ya hemos comentado en el vídeo anterior, comentamos un poco por qué de todo esto, pero me gustaría verlo en acción y ver realmente cómo es en la práctica para el cliente. Claro, pues básicamente al final lo que hacemos es que sea muy fácil. Entonces el cliente entra y digamos que lo primero que hace es introducir su código. Cada cliente tiene un código, entonces introduciendo su código aparece, ahora falta que lo acierte, entonces mete el código, el ordenador registra, digamos, su entrada. Entonces, hola Edu, esta es tu primera sesión de la semana, entonces esta es tu primera sesión, tu segunda sesión o tu tercera sesión. Entonces, al final el sistema es un control de acceso, de manera que, oye, pues si vienes 4 días, que la gente no lo hace, al final nuestro cliente con 3 días ya tiene bastante, sobra, ¿no? Ya les hemos explicado que más no es mejor. Pero al final nos queda registrado la visita, la hora y demás, que es lo que antes hacíamos manualmente. No sé si habéis oído un pitidito que ha hecho pipi, entonces eso significa que se ha impreso el entrenamiento de, o sea, de la que persona. Literalmente esto le llamáis que es un ticket porque es un ticket. Es un ticket, ¿no? Sí, es como lo que tienen los restaurantes cuando el tío o el TPV, ¿no?, te toma nota y te dice, ¿quieres una de nachos y una de no sé qué? Y al de la cocina le sale el ticket, pues es lo mismo, y al entrenador le sale el ticket. Pues antiguamente la impresora de tickets la teníamos aquí en recepción, pero desde hace un tiempo la impresora de tickets está en la sala, de manera que el entrenador no tiene que salir de la sala para nada. Una cosa importante que también teníamos clara desde el principio es que queríamos que la instalación pudiera ser gestionada por una persona. Es decir, no teníamos previsto tener una recepcionista, un entrenador haciendo una cosa, otro entrenador haciendo otra. Entonces, al final, esto se sigue cumpliendo con la facilidad de que antes el entrenador tenía que hacer más viajes y ahora el entrenador en la sala le aparece el ticket y ya puede coger, puede ver la persona, le aparece el nombre, el entrenamiento y ya le dice a la persona, pues tú ponte en esta zona, ponte en esta otra zona y demás. Pero al final el entrenador ya tiene un ticket, ya tiene un cliente que le entra y, como tú decías, no tiene que preparar ningún entrenamiento. Al final tiene que adaptar, explicarlo bien, adaptando lo que necesite, pero el entrenamiento está preparado porque es el entrenamiento que toca. Entonces la impresora de tickets entonces está allí. La gente llega, pone su código, se va a cambiar y directamente vuelve a la sala, ¿no? Y vuelve a la sala y el entrenador, digamos, que te da pista de aterrizaje, te dice, bueno, pues mira, ponte aquí. Entonces esta vamos a ver el ticket. Entonces vamos a ver el ticket. La impresora de tickets está aquí. Pero una máquina de tickets pro, Una máquina de tickets. Entonces enseño mi ticket para que, qué bueno, para que podáis ver. Entonces al final tengo la sesión, entonces me dice que tengo la sesión 5, entonces me sale la explicación de los ejercicios que tengo que hacer y demás. En principio nosotros un poco lo que transmitimos a los entrenadores y lo que hacen es, oye, no asumas que el cliente, es decir, el ticket no es para el cliente, el ticket es para el entrenador. Entonces, eso es lo que quería saber. Claro, si no llega un momento que al final el valor añadido nuestro es, oye, vamos a explicártelo bien. Luego lo cierto es que hay muchos clientes que llevan mucho tiempo que con esto se apañarían solos perfectamente y que al final... Sí, pero que siempre tienes al entrenador ahí encima, que es el que determina que esto se lleve a la práctica. Y que lo adapta o lo mejora o lo empeora, es decir, para nosotros es súper importante que haya un contacto real. Entonces hay veces que a lo mejor la persona tiene un nivel muy alto de entrenamiento de forma física y demás, pero tiene un mal día o tal. Entonces, con las personas de nivel más principiantes, el papel del entrenador es muy acompañar, vamos a hacerlo suave, explicar, corregir, tal. Con la persona que lleva 6 años viniendo,
tampoco hay que corregir. Al final muchas veces es más, tío, cógete una pesa más gorda. Sí, que estar ahí te punto faltan de 4 repeticiones, de apretar ahí un te poco sobran más. 4 repeticiones. Entonces ponte más peso o hazme más repeticiones. O dale más intensidad a esto. Oye, hoy no tienes un buen día, pues vamos a hacerlo así. Pero esto también, como los vamos conociendo y los entrenadores ya, joder, los tienen muy por la mano. En ese sentido tenemos un equipazo. La gente está muy contenta y nosotros con los entrenadores lo mismo. Entonces, valoran muy positivamente esto, que es lo esencial. O sea, es decir, lo importante no es lo que pongas, sino la sensación, la experiencia que tiene el cliente. Y sobre todo, tío, hablando de eso, yo siempre digo que, porque claro, esto digamos que es la parte metodológica del entrenamiento, de la metodología de cómo trabajáis. Pero para mí, yo siempre diferencio, tío, entre metodología y servicio. La metodología puede estar de lujo, pero si el servicio es malo, no me sirve de nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que veo muy interesantes con esto es que, tío, no solo tengo la individualización de que cada uno tiene su entreno en base a lo que le toca, en base a las decisiones de programación que toméis y demás, y el entrenador simplemente se tiene que asegurar de que eso sucede, que sucede bien y adaptar las cosas. Entonces, como que le da más peso al entrenador para poder brillar, por así decirlo, en la sala y no estar pendiente de llego por la mañana a las 7, pongo en la pizarra el entrenamiento del día y ala, para toque y lo mismo, ¿no? Tal cual, o sea, tal cual. Para nosotros el papel del entrenador es vital y en ese sentido nos preocupamos mucho de que los entrenadores inicialmente, es decir, de alguna manera el filtro es, ostras, yo necesito cuando contrato a alguien, necesito estar razonablemente seguro de que vas a cuidar a mi gente. Entonces, eso es un primer filtro, porque luego metodología, pues ya la tenemos clara, biomecánica te la puedo enseñar, pero si no tengo la sensación de que vas a preocuparte por mis clientes, no te quiero trabajando conmigo. Y luego nos preocupamos mucho de formarles, es decir, de darles formación en biomecánica para que ellos puedan hacer esos ajustes y que no sean un robot. Es decir, ostras, pues que al final el mismo gesto técnico de una persona o en otra, hostia, pues a lo mejor la corrección es diferente, pero si ellos saben biomecánica, van a tener recursos para, aparte de que mola a nivel de plan de carrera, decir, hostia, estoy en un sitio en el que me forman y se preocupan de que sea mejor, encima lo puedo desarrollar, es decir, lo puedo practicar. Entonces, mola. Para nosotros el entrenador es muy importante. La autonomía del entrenador haciendo eso. Y luego, en relación al ticket edu, porque aquí justo veo que tenéis como los huequecitos, ¿no? Que es como para apuntar el peso, porque aquí pone, anota siempre el peso de la primera serie, que sea la mejor, intenta subirlo cada semana. Todo esto te lo apunta el cliente, lo va apuntando, lo apunta el entrenador, ¿cómo gestionáis esa parte? Esto lo apunta el cliente. Entonces, hay cliente que pasa, y hay cliente que es un poco más friki. Normalmente en esto, cuando la gente... Digamos que los programas de entrenamiento también tienen su progresión, es decir, un cliente nuevo no empieza aquí ni de broma. O sea, un cliente nuevo no tiene ni que apuntar pesos, no tiene ni que apuntar una cosa. Al final, un cliente nuevo tarda X tiempo en que nosotros digamos, oye, vamos a empezar con el control de cargas exhaustivo. Vale. Su margen de mejora no está en que sean 12 kilos o en que tal. Su margen de mejora al principio es venir. Ven. Entonces, 3 días a la semana si y vienes 2 días por la semana, 2 meses, total, ya está. Entonces, aunque vengas a saludar y a hacer el calentamiento y tal, llega un momento que sí. Entonces, el ticket es una manera de que el cliente pueda registrar esto y pueda saber lo que funciona o no funciona o los kilos que puede mover. Normalmente lo que hacemos es que esa responsabilidad se la damos a ellos. Es decir, es el propio cliente el que anota, el que quiere, anota. Y le decimos, hazle una foto en el móvil, entonces la próxima semana cuando vengas a hacer lo revisas remo y ya a te acuerdas directamente. Oye, ¿cuánto peso movía? Tal. Al final esa tarea la puede hacer el entrenador, pero siempre es más fácil que el cliente tenga un poquito de... y que le trasladas esa responsabilidad de que se implique, de que quiera mejorar. Y eso a la gente también le gusta, o sea, al que le gusta, le gusta y lo valora. Yo creo que a todos nos gusta en mayor o menor medida la parte de tener más responsabilidad en la vida en general, ¿no? El que nos den tareas, que nos den como que nos sube el ego, esa parte, ¿no? Entonces creo que el cliente también tenga ese punto, me parece súper interesante. Súper, Edu, pues tenemos el ticket, digamos que la persona ya está lista para entrenar. A la hora de calentar aquí dentro, ¿cómo calientan? ¿Cómo empiezan? Empiezan en su zona, o sea, es decir, pues imagínate cada uno se pone en la zona que quiere, ¿no? En principio, o el entrenador le dirige, ¿no? Depende un poco del jaleo que hay en la sala, lo que intentamos es que el flujo sea dinámico. Entonces, al final tampoco queremos que el cliente espere si hay un puesto libre. Entonces, otra cosa es que te pongas a calentar aquí y resulta que en esta zona no hay TRX y venga Javi y te diga, hostia, ponte aquí mejor porque aquí tienes TRX. Sí. Pero al final la idea es, vienes,
no queremos que pierdas tiempo, o sea, queremos que esa media hora, 35-40 minutos, sean 35 minutos de verdad. Entonces, te pones a calentar, entonces en tu zona haces el calentamiento que está escrito en la pizarra. Normalmente el calentamiento, además de que está escrito en la pizarra, lo que hacemos es que se organiza, ¿no? Cada X meses lo modificamos. Cada uno de los directores del centro, pues ellos tienen un calendario, entonces este trimestre te toca a ti. Entonces el director diseña el calentamiento, que son 4 o 5 ejercicios. En un entrenamiento de 30 minutos el calentamiento no puede durar 12. Entonces, 5 minutos como mucho, los 3-4 ejercicios de activar, movilizar y ya está. Entonces el entrenador diseña el calentamiento, hace los ejercicios, se graba vídeos y se lo pasamos a los clientes, de manera que lo que intentamos es que cada vez que hay un cambio de calentamiento, o sea, cada vez que hay un cambio de calentamiento y cambiamos de calentamiento antiguo al nuevo, a estos señores se les complica la faena. Entonces, lo que hacemos es que los mantenemos en la pizarra los dos, de manera y enviamos un email. En la aplicación ponemos el calentamiento nuevo, de manera que el cliente ya viene un poco enseñado. Pero si no, le decimos, haz el calentamiento antiguo, que lleva 2 meses haciéndolo, no pasa nada. Es decir, como que no rompes el flujo de que el cliente aproveche la sesión. Lo importante es que el cliente no tenga la sensación de estoy esperando que me expliquen el calentamiento. Entonces, oye, no te preocupes, lo importante es que vengas y entrenes. Entonces, nos dan margen de a lo mejor una semana, 10 días para que todo el mundo se adapte al nuevo calentamiento y ya borramos el calentamiento. ¿Y cuánto tiempo mantenéis un calentamiento tipo? Un par de meses, una cosa así. Tampoco queremos... Al principio lo hacíamos cada mes. Pues eso, y al final dijimos, tío, no hace falta. No tiene sentido tanto cambio tan hace rápido. Falta. Entonces, generan más turbulencia que beneficio. Un par de meses, pues antes de que tuviéramos la estructura de directores y demás, que lo hacíamos nosotros, pues a lo mejor hay calentamientos que la gente nos decía, oye, chicos, ya toca, ¿no? Ya tocaría. Pues es verdad, ¿sabes? Pero bueno, más o menos cada 2 meses y pico lo modificamos. Y luego, Edu, el tema de que las sesiones sean de 30 minutos, ¿por qué decidisteis ese motivo de que solo 30 minutos por las sesiones? Por la economía para el cliente, porque nuestro perfil de cliente es una persona con sus reticencias a entrenar. Entonces, pensábamos que era una barrera, o sea, queríamos ponerle las menos barreras posibles, y a pesar de que hay gente que te dice, o sea, pues yo entrenaría más, ya, bueno, pues aquí no, ¿sabes? Aquí es eso, aquí es media hora, pues un poquito más, pero tampoco creo, o sea, ahora con el paso del tiempo que ya tenemos, esa gente que hace 10 años era reacia a entrenar y que ahora mismo son locos del entrenamiento, o que hay gente que nos viene de otros perfiles, al final se han dado cuenta que con media hora, 40 minutos intensos, lo tienes. De hecho, normalmente nosotros lo que hacemos, este ticket es bastante largo porque tiene mucha explicación y tiene mucha cosa. Total. Pero cuando hay sesiones muy intensas, el ticket es muy corto. Vale. O sea, el ticket es muy cortito, no te explico nada, te digo, tienes que hacer 100 de esto. Hay sesiones que son más tipo WOD de CrossFit, entonces al final, con 4 líneas, te meto una sesión que te mueres. Un AMRAP aquí de tanto y a correr. Entonces, y en media hora, y hay sesiones que decimos, no, es que esto lo vas a hacer en 25 minutos y me vas a odiar toda la semana. Total. Pero no hace falta más. Al final, la intensidad es lo importante. Entonces, 100%. Eso creo que coincidimos todos en que la intensidad es la variable clave del entrenamiento, no hay duda. Pero sí que es verdad que la gente, la mayoría de entrenadores son reticentes a todo esto. Y esto, a nivel de palancas de negocio, es súper potente, porque esto es como tener 2 centros en uno para cualquier centro de entrenamiento, porque estás duplicando el volumen de personas que puedes atender. Que me parece una jugada maestra tremenda. Y encima, es que no es solo... Mucha gente pensará, es que esto es malo para el cliente. Tío, es buenísimo porque me está dando resultados la mitad de tiempo. Es decir, mi esfuerzo es la mitad de lo que es en cualquier otro sitio. Alucinarías con la cantidad de gente que te dice, es que la sensación que tengo de no perder la tarde, ¿sabes? O sea, antes iba al gimnasio, es decir, es que en una hora lo tengo. Es decir, en una hora salgo de casa. Viene mucha gente del centro que viene andando y tal. Entonces, en una hora me hago la maleta, me hago la mochila, salgo de casa, entreno y en una hora estoy de vuelta. Todo, hasta la ducha. Entonces, te vas a una clase de spinning, una clase de body pump, una clase de hora y media mínimo, literal. Y es la tarde. Entonces, es decir, hostia. Y además hay gente que viene y dice, oye, viene a meter ticket, hoy tengo 25 minutos, tío, nos apañamos, ¿sabes? No te preocupes que te vas a ir contento. ¿Y qué le dirías a la gente que no ve esto ni de coña, que tiene dudas? Es decir, a los entrenadores, a ese entrenador que dice, tío, es que media hora, tu experiencia con los clientes. Mi experiencia es que el mejor entrenamiento del mundo es el que se hace. Entonces, si hay mucha gente que por el hecho de que sean 45 o una hora no va a venir a entrenar, ¿para qué quiere? O sea, no hay ningún beneficio en eso para el cliente. Entonces, mucho mejor entrenar media hora que entrenar 0.
incluso 20 minutos, te diría. O sea, casi recortaría más por debajo que por arriba. No veo valor añadido, salvo que, o sea, perfil deportistas. Sí, hay gente que donde el estímulo lo tienes que controlar un poquito más. Persona normal que lo que quiere es tener calidad de vida, salud, mejorar su aspecto. O sea, no necesitas más historia. Es decir, cuantas más barreras le pongas, más difícil es que te cumpla. Total. Y dentro de lo que es la sesión de entrenamiento, ¿cómo es el flujo que sigue la persona normal, ¿no? Porque al final es como cada persona tiene su zona de entrenamiento, pero ¿cómo se mueve dentro del espacio? No se mueve mucho, la verdad. O sea, en principio el entrenamiento lo haces en tu zona de entrenamiento. Vale. Entonces, la sesión depende un poco del perfil del cliente, del programa que estés haciendo, pero normalmente suele tener 2-3 circuitos, además del calentamiento de los... Sí, como tiene 2-3 bloques de parte principal. Eso es. Entonces, salvo las sesiones que te decía antes, sí, de oye, te pongo un circuito y te cortitos. reviento, sesiones suelen tener, sobre todo al principio, como 2-3 circuitos bien diferenciados. Entonces, intentamos meter al principio un primer trabajo de fuerza, como más técnico, en el que, aunque el control de cargas no sea súper exhaustivo y súper importante, pero que sí que sea importante que me hagas bien una buena sentadilla, que me hagas bien una flexión o un fondo o un ejercicio que técnicamente me lo hagas bien y que el componente de fuerza sea importante, adaptado al nivel, y luego a lo mejor un segundo o tercer circuito con un poquito más de componente metabólico. Un poquito más de componente metabólico que lo podemos conseguir con ejercicios pues, con menos descanso y demás, más dinámicos en el mismo sitio, sin material o con las pesas o con tal, o en la airbike, en la máquina de esquí, en las anacondas, que al final el material cardiovascular es algo que tenemos desde hace bastante poco y que éramos muy reacios a poner este tipo de material y, tío, el resultado es maravilloso porque la intensidad que conseguimos en un minuto en la airbike es que te mueres. O sea, y faltaba ese componente y tampoco hace falta estar muy fuerte. O sea, para poder... Nos obsesiona siempre un poco el que haya mucha gente que no pueda hacerlo. Entonces, por ejemplo, la movilidad, el calentamiento, tiene que ser un calentamiento que lo pueda hacer todo el mundo. Entonces, nada, tiene que haber loco con ejercicios de animales, de animal flow. Tú piensas que nosotros tenemos gente que a lo mejor tumbarse no puede. Es decir, tumbarse en el suelo no puede, no es mucha gente y normalmente esta gente acaba haciendo sesiones privadas, pero hay gente que evoluciona de hacer sesiones privadas empieza en sala, entonces si en el calentamiento te pongo, ahora te pones de pie, ahora te tumbas, ahora no sé cuántos, te he llevado el límite en el calentamiento, entonces tiene que ser como muy inclusivo en el sentido de que mucha gente con baja condición física lo pueda hacer. Luego ya con alta condición física es que es todo muy fácil. Pero con gente que está en el límite, te los cargas muy rápido. Iniciación prácticamente, entonces, un mismo ejercicio, yo te doy una mancuerna muy gorda y te meto un estímulo bueno, pero la señora que está empezando lo puede hacer. Entonces, de alguna manera, el trabajo de cardio en la máquina del esquí, es bastante adaptable para mucha gente. Entonces, mola. Me mola mucho. Ahora, Edu, me gustaría que ya hemos visto un poco la metodología de trabajo aquí en este centro, pero una de las cosas o particularidades que tenéis vosotros es que justo a 10 metros tenéis otro centro donde solo hacéis el trabajo de entrenamiento personal 1 a 1 y es todo trabajo de fuerza con máquinas. Así que me gustaría que nos vayamos para allá y que me cuentes un poquito cómo es la metodología que seguís ahí. Vamos a calzarnos. Vamos a salir a la calle. Bueno, Edu, pues estamos aquí, justo venimos de ahí enfrente, estamos aquí, es el segundo centro que montasteis, ¿no? No, esto lo montamos cero. El tercero sería, o sea, bueno. Ya de hecho, hablaremos nosotros no lo consideramos otro centro, ¿eh? Nosotros no lo consideramos otro centro. Sí, pues, lo consideramos es como una extensión de lo mismo, ¿no? Es como si fuera la salida de PT. En el tercer centro que montamos, que es el de Honda, están unidos, porque ya lo hicimos sabiendo que nos iba a hacer falta, o sea, que dentro del modelo esto encajaba, pero aquí nos enteramos tarde. ¿Sabes? Bueno, pues vamos a entrar y vamos a ver un poco cómo es el trabajo y cuál es la metodología de la parte de PT que hacéis. Muy buenas. Pues este centro es bastante diferente, esta parte. Es otro rollo, ¿eh? Se respira otra cosa. No, totalmente. ¿No faltan camillas? No, tenemos más arriba. Sí. Pero cuéntanos, además, ¿todas las máquinas son de Medex? No. Vale. Las máquinas. Pero más de una tenéis de Medex, ¿no? Sí, tenemos 8. Yo creo que 8. Sí, son Medex y Nautilus. Vale. Sí, son Medex y Nautilus. Al final las máquinas son todas de segunda mano. Sí, ¿no? Sí, son todas de segunda mano, creo que quitando esta prensa. Y porque las Medex al final son unas máquinas que nos encajaban mucho porque biomecánicamente es que no hay nada ni parecido. Somos muy frikis. Sí. Y encima conseguimos un lote pues, que nos cuadraba y demás. Y
pues bueno, todo equipado pues el lote y ¿no? dijimos, oye, tal, cada una, o sea, estas máquinas, flipas, hay alguna que tiene... Vamos a verlo y nos cuentas, porque aquí la metodología de trabajo, aquí lo que se hace es 1 a 1, PT, sí, esto es 1 a 1. Y antes hemos estado, habían como 4 o 5 entrenadores a la vez con cada uno de sus clientes, o sea, cada uno va metiéndose en la máquina como si fuese, digamos, el gimnasio tradicional, pero estás con tu entrenador en la máquina haciendo el trabajo. Sí. Ese es un poco el modelo, el concepto. Sí, esto es sesión privada, entonces al final tampoco... Digamos que tampoco nos condicionamos al espacio, por eso tenemos camillas en todas partes, porque al final a lo mejor hay sesiones en las que estoy 20 minutos en la camilla y los otros, los otros tantos. Trabajo aquí los flexores de cadera y luego me voy a la máquina y me pongo a trabajar. Entonces vamos con clientes que vamos trabajando ahí, o hacemos una parte de la sesión aquí y otra parte de la sesión en el rack haciendo y al final como que te mueves un poco en base a la necesidad que eso tenga. Es el objetivo de la sesión y las necesidades que tenga el cliente, que esa es la gracia de las sesiones privadas, es decir, puedo adaptarme todo al máximo. ad hoc Entonces, para ti, lo tengo relativamente cerca, lo tengo relativamente fácil. Entonces nuestras sesiones son de 45 minutos por las sesiones privadas. ¿De 45? 45. Ese es el estándar, es que no hay más. Antes teníamos sesiones de 30, tal, entonces al final hemos decidido unificar, simplificar 45 minutos. Por control de agenda, por todo. Por facilidades para todos. Y en 45 minutos te da tiempo a prácticamente todo. Total. Lo que necesites. Y si necesitas más, por más sesiones. No hay mucho más misterio. Y a nivel metodológico dentro del trabajo, de cómo se trabajan con estas máquinas, porque claro, mucha gente a lo mejor no sabe un poco toda la metodología que viene de Resistance con el trabajo de fuerza en máquina. Yo sí que la conozco, pero me gustaría que me lo aclares y que la gente sepa un poco, que veo máquinas y es aquí hacer con el móvil 4 ejercicios y ya está, pero estoy seguro que lo que trabajáis aquí no tiene nada que ver con eso. A ver, para nosotros la máquina no deja de ser una herramienta que nos provee fuerzas. Lo que pasa es que antes hablábamos de la máquina de cables y el entrenador tiene que artesanalmente organizarse el ángulo del cable, la dirección, el rango de movimiento del cliente. Tiene que organizarse una serie de cosas que al final la máquina lo que te permite es pones al cliente, le ajustas bien los asientos y las medidas y ese perfil de fuerza que al final es cómo evoluciona la fuerza que tiene que hacer el cliente está bien diseñado. Entonces ajustas la carga y prácticamente ya lo tienes. Al margen de eso, prácticamente, o sea, esas comillas son muchas comillas, es decir, la diferencia entre subirte en una máquina con un entrenador que te sabe exprimir o que te sabe buscar las cosquillas y conseguir el estímulo que necesitas es muy grande, es decir, el papel central lo sigue teniendo el entrenador, no es de la máquina. De hecho, nosotros vas a ver cosas muy raras, es decir, vamos a subir a gente en la máquina de cuádriceps para hacer isquios, por decirte algo, porque resulta que a lo mejor la persona no se puede sentar en la máquina de isquios o esta máquina de isquios es un poco grande para personas muy bajitas y lo tenemos que poner, entonces vas adaptando al final hay muchas cosas que nosotros adaptamos para poder hacerlo, pero las máquinas la verdad es que nos ahorran mucho trabajo a la hora de, pues yo tengo claros cuáles son los objetivos y sé que hay una máquina diseñada por un señor que ha pensado mucho para que esto se parezca muy mucho a lo que yo 100%. Quiero. Y esa parte es la que me molaría también que tocarnos un poco, ¿no? Porque por ejemplo aquí vemos ahí el trabajo de rotaciones de tronco, esto no lo ves en ningún sitio prácticamente, ¿no? Y al final, tanto tú como yo sabemos que ganar fuerza en ciertos rangos en la rotación de tronco es una de las cosas más interesantes para tener una espalda sana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la metodología de trabajo que seguís va muy en la línea de rangos finales, ganar fuerza en esos puntos finales, el trabajo de fuerza es un poco en relación un poco a la metodología HIST, ¿no? Que en su día se puso de moda, no tanto. No tanto, o sea, nuestras prioridades o nuestras señas de identidad es una vez más basado en los problemas que tienen nuestros clientes. Entonces, a día de hoy, el problema que tenemos casi todos es que nos movemos en unos rangos muy cortos, es decir, nos pasamos todo el día sentados en posiciones de flexión de columna y demás. Entonces, en rangos muy cortos, en rangos que nuestro cuerpo controla muy bien y en el resto de rangos no. Estamos muy flojitos en los límites. Solamente enseñar, al principio, enseñar al cliente a que explore rangos que no está acostumbrado, eso ya marca la diferencia. Asusta. O sea, al cliente le asusta, le duele, o sea, le molesta. Y luego llega un momento y dice, no me molesta. Y llega un momento que dice, joder, qué bien, es que me alivia. La persona la pones en la rotación de columna, la máquina de extensión de columna, que son rangos que al principio le ves la cara y pone una cara de susto. Y a la tercera sesión te dice, hoy no hacemos esta máquina porque las sensaciones son de que has crecido. Y entonces, básicamente, estás jugando mucho con esos rangos y estás jugando mucho con el sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso es el que te permite el rango o no te permite el rango. Y abrir esos rangos tiene mucho más que ver con la salud
que suelo fortalecer. En general, una de las críticas que podemos hacer a muchas tendencias es, hostia, al final los clientes, voy a meterme en un berenjenal, pero vamos a hablar del CrossFit, pero al final es decir, hostia, la gente, al final lo que estás haciendo es hacer al cliente fuerte en 4 o 5 posiciones muy concretas, pero en el resto no. Entonces, yo no digo que eso sea malo, pero ya vamos a dar el siguiente paso, ¿sabes? Entonces, creemos mucho en el papel de los profesionales para eso. Primero, para tener esa perspectiva de decir, vamos a pensar que la salud no solo es levantar más kilos, la salud es levantar más kilos bien. Que los músculos que tienen que trabajar trabajen cuando tienen que trabajar. Y levantar kilos en sitios donde no te imaginas, ¿no? Meterte una flexión de hombro y sacar movilidad de arriba, o meterte en una BD horizontal y darle un rango de movimiento mucho mejor, porque al final la mayoría de problemas a nivel lesiones, dolores que suele tener la gente vienen muchísimo más en relación a déficit de fuerza específicos en rangos concretos, que suelen ser rangos finales, y eso, por mala suerte, creo yo, hoy en día en el sector brilla más por su ausencia que porque se vea en exceso, ¿no? Una de las cosas que es importante a nivel de perspectiva, insisto en eso, es que para muchos de nosotros o para mucha parte del sector el desequilibrio muscular es que el cuádriceps haga más fuerza que el isquio, por ejemplo, ¿sabes? O que haya un ratio cuádriceps-isquio. Y nosotros entendemos el desequilibrio muscular como que en el momento en el que el cuádriceps tiene que estar trabajando, el cuádriceps esté trabajando. Hay muchas veces, te sorprenderías, pero la cantidad de personas que se suben en una máquina de cuádriceps y hace fuerza y dices que yo noto el aductor o noto el glúteo y dices, ¿cómo puede ser si esta máquina es buena, es de cuádriceps? Y la persona te dice, pues yo noto las lumbares. Entonces, si la persona nota las lumbares, será por algo. Está compensando el cuerpo. Entonces, ese desequilibrio es el que a nosotros nos interesa, pero sobre todo porque es el que le cambia la vida al cliente. Entonces, cuando el médico te dice, tienes que fortalecer el cuádriceps, ostras, pues el médico lo hace con su buena intención, pero a lo mejor resulta que la persona no tiene que fortalecer el cuádriceps. Si la persona se va a la máquina de cuádriceps, se infla a fortalecer el cuádriceps, salía por otro lado. Lo que necesitaría fortalecer son los abductores de cadera o los rotadores de columna porque esa pelvis está inestable. O sea, hay un montón de cosas que al final nosotros como entrenadores tenemos un papel súper chulo y súper guay. Y esto no dejan de ser herramientas, pero que lo guay es que cambian la vida de la gente y eso es muy potente. Literal. Además, yo que vengo un poco de esta escuela ya, llamarlo antigua me parece algo raro, ¿no? Pero sí que es verdad que toda esta tendencia, que yo recuerdo cuando yo empezaba a formarme, era como, estaba en la cresta de la ola, ¿no? Y era como todo el mundo tenía que saber de mat, todo el mundo tenía que saber de mecánica del ejercicio, todo el mundo, es decir, el libro que escribisteis, todo ese tipo de cosas, era como, tío, esto es la Biblia, si no te sabes esto no puedes entrenar a gente. Y hoy en día es como, tío, hazte powerlifter, levanta kilos, hazte no sé qué, o el crossfit o tal, y se pierde, yo creo que porque es mucho más difícil ser bueno en esto que no en lo otro, es decir, es muy fácil pegar 4 gritos y reventar a un tío, pero es muy difícil saber qué estímulo dar, cómo pedir un rango, cómo enseñarte a respirar en una rotación torácica donde te busco ciertos grados de movimiento. Creo que ese nivel de conocimiento que requiere una máquina de estas, muchos profesionales no serían capaces de sacarlo. Yo creo, con la perspectiva que te da un poco el paso de los años y haber estado allí y haberlo hecho así y haber mamado eso y demás, creo que tienes razón en que es muy difícil, pero ahora creo que no es tan difícil. Es decir, es muy difícil, pero es factible. Es decir, sí, total. Enseño, es una cuestión, la información está. Claro, otra cosa es... El problema es que no queremos... Vamos un poco a Pareto, ¿sabes? Es decir, al final no necesitas saber que la motoneurona alfa, no sé qué. Tío, yo soy friki, lo he estudiado y lo he mamado y me ha gustado, he intentado profundizar y demás. Pero a mis chicos no les doy la brasa con eso, porque no considero que en este punto vayan a ayudar más al cliente con eso. Necesitamos darles las herramientas que les damos y que sean mejores con el cliente, pero no hace falta profundizar. Luego, si alguien quiere, ahí está. Pero... Sí, es mucho más práctico, ¿no? Hay que ser práctico, hay que ayudar al cliente a mejorar. Muy bien, Edu, pues tío, por concluir un poco con este blog, me ha molado mucho. Creo que hay 3 cositas que quiero destacar muy chulas, ¿no? de la metodología que uséis en el centro. Lo primero es escuchar al cliente para todo, independientemente de que las segundas derivadas que han ido apareciendo viniesen más o mejor pensadas, se nota que poner al cliente en el centro al final te lleva a las soluciones adecuadas. Y quieras o no, entender a tu avatar en el sentido de, ostras, pues si no tiene tiempo, sesiones cortas, si quiero que el entrenador brille, simplifico la programación, ¿no? Todos esos cambios creo que son muy interesantes para dar mejor servicio al cliente y se nota que eso lo hacéis fenomenal. Lo segundo es el punto de montar un centro que sea muy rentable y que funcione muy bien, no requiere de una inversión de la leche desde el punto 1, sino requiere de que
seas muy bueno sacándole el máximo fruto, ¿no? Cojas la naranja y las primas al máximo con tus capacidades como profesional, que creo que, bueno, tú eres una autoridad del sector, pero vamos, apabullante. No hablamos de los negocios, ¿no? También, de eso también hablaremos luego. Ahora en la entrevista hablaremos de eso. No, pero creo que es verdad jolín, que la inteligencia puede ganar a la inversión en maquinaria, a las grandes franquicias que vienen, no te van a quitar ese trabajo jamás. Y el punto número 3, tío, el hecho de ser capaces de ver diferentes tendencias, adaptaros a tener una máquina que solo te permite rodar el tronco porque, ostras, al final la gente que trabajo, que no se ha movido nunca, esto lo va a necesitar, me va a ayudar, y montar todo siempre centrado en el cliente me parece tremendo. Así que me gustaría darte la enhorabuena, cerrar el vídeo dándole, bueno, a ti, a Juanra, a todo el equipo, porque me parece brutal, tío. Ya sabes que a nivel de modelo de negocio, lo comentaremos en la entrevista un poquito más en detalle y tal, creo que lo hacéis muy bien, pero creo que a nivel metodológico le sacáis el máximo posible a cada detalle, y es de admirar el ver cómo, decíamos antes, ¿no? que esos problemas financieros iniciales, ¿no? de no tenemos recursos, agudizan muchísimo el ingenio y te dan unas soluciones que son maravillosas, tanto para vosotros como negocio como para la gente, que es brutal que la gente pueda entrenar en sitios así, porque yo tengo clarísimo que a mis padres los traería a entrenar en un centro como este sin duda alguna. Bueno, muchas gracias, tío. Nada, capitán. Gracias. Vale, ahí. Vale, entonces clávate hacia atrás, tienes que sentir que la máquina, ¡plá!, la presiones. Vale. Entonces, elige lado. Para allá. Va. Hostia, cómo se nota, tío, qué pasada, coño. Vale, vuelve lento, vuelve lento. Buah, tío, yo me compraría una de estas, ¿eh? Esto haces 4 repeticiones. Y ahora haces el otro lado y luego haces la extensión y te vas. Crece un poco, crece un poco. Esa. Tiene que ser molesto, pero lúcido. Sí, como que alivia un montón. Sí. Ay. Qué gusto. Ya te metes en la extensión y flipas. Ahora de los genes. Bueno, equipo, pues después de sufrir un poquito en estas máquinas fantásticas o endemoniadas, seguro que hay gente que opina lo contrario, dejamos aquí este videoblog que hemos grabado con Edu viendo la metodología que tienen en su centro. Espero que os haya gustado mucho, sobre todo porque creo que es un centro muy diferente de lo que traemos al canal. Creo que hay gente que lleva muchísimos años, que viene de una escuela más antigua, vamos a llamarle, porque lleva muchísimos años trabajando en otra perspectiva muy diferente de lo habitual que se ve hoy en día en las tendencias, pero que ha montado un centro de entrenamiento que me parece espectacular, súper rentable y del cual se puede aprender muchísimo. Así que no os perdáis el siguiente vlog, que vamos a tener una entrevista estupenda con ellos y seguro que vais a aprender muchísimo más. ¡Hasta el próximo!